Dios te bendiga a todos. Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo quiero continuar esta discusión en cómo juzgar la profecía. Es muy importante si vamos a ser un pueblo profético. Tenemos que entender cómo recibir la profecía y cómo juzgar la profecía. Y juzgando la profecía es parte de recibir una profecía. Y yo quiero decir esto, cada palabra profética que vas a oír, necesitas orar acerca de él. Y aún los momentos en que sabemos estas palabras del Señor, muchas veces una profecía, una palabra profética que Dios ha declarado de otra persona, es una invitación a una conversación más profunda y más personal con el Espíritu Santo. Cuando Dios está hablando a ti por alguien, necesitas ir a Dios y recibir más claridad y más información. Voy a hacer un video acerca de esto también, pero hoy vamos a continuar a hablar acerca de cómo buscar profecía. Y también si quieres más capacitación, si desea más capacitación, únete con nosotros en nuestra escuela de ministerio sobrenatural. Tenemos cursos en vivo en que estamos estudiando la palabra de Dios, en cómo mover no solo en lo profético y los dones del Espíritu Santo, pero en teología, la Biblia y la palabra. Estamos moviendo y la palabra y el Espíritu. Entonces tenemos la balanza que necesitamos de cumplir la voluntad que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de buscando por la palabra de Dios, por la escritura. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propias vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Aquí es la cosa. En un video anterior, yo hablé acerca del ejemplo de un profeta que habla acerca del pastor de la iglesia para empezar otra iglesia. Este no es una obra de lo profético, porque no es basada en la escritura. Porque podemos ver esta palabra del apóstol Pablo: fíjese en los que causan divisiones. El propósito de lo profético no es para crear divisiones, especialmente una persona que está moviendo contra la doctrina. Okay. En contexto, el apóstol está hablando a la iglesia que está en la iglesia romana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acceso a la doctrina que Pablo ha declarado a su iglesia. Sí, es en la Biblia. La doctrina de la Biblia, cuando una persona está diciendo que no está en línea con la palabra de Dios, pensamos que esta palabra profética no es de Dios, ¿ok? Y tenemos acerca de y en contexto, él no está hablando explícitamente, no sé la palabra en español, el tema de esta sección no es profecía,
necesario, pero Él está hablando de gente que va a hablar, va a causar divisiones, va a hablar contra de la doctrina de la verdad, pero gente pueden hacer en el nombre de profecía. Ok, so una persona que está declarando cosas que no están en línea con la palabra de Dios, esta persona no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientos. Y sus palabras de profecía no son más de suaves palabras, versículo 18. Y lisonjas engaña los corazones de los ingenios. So aquí es la cosa. Por ejemplo, mucha gente dice, oh, esta persona, Dios me dijo, esta persona es mi esposa. Entonces, pero esta persona tiene un esposo. Dios odia al divorcio. So, ¿cómo tenemos que Dios está declarando una palabra profética que Dios va a destruir este matrimonio para crear otro matrimonio con tú? Este no está en línea con la palabra de Dios. So, si vamos a hacer un gente profético, tenemos que conocer con gran intimidad. Necesitamos entendimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos entendimiento de la palabra de Dios, somos en un lugar peligroso si estamos profetizando, porque la palabra es nuestra protección de error, porque la palabra, la voz profética de Dios tiene el mismo sonido de la palabra que está escrito. Los apóstoles y profetas que escrito la Biblia, no tenemos más autoridad que los apóstoles y profetas que tienen libros en la Biblia. Entonces, las palabras que vamos a recibir no van a ser en contradicción de cosas que Dios ha declarado antes. Ok, so tenemos que saber y conocer la palabra de Dios. Y si eres una profeta, especialmente tienes que estudiar las profetas en la Biblia, y tienes que ver los temas de conversación, los juicios de Dios y todas las cosas que Dios ha declarado en conversación con ellos. Un herramienta muy importante de buscar la profecía es la Biblia. Si no estamos en la Biblia, no vamos a tener la habilidad de juzgar y de discernir la palabra. Tenemos que estudiar y aprender más y más, y recibir del Espíritu por su palabra escrito antes de la palabra profética, porque la palabra profética es temporal, es para la estación, para el momento, pero la palabra escrito es la fundación para siempre, para siempre.